por ejemplo, era todo bonito y todas estas ramas se han secado. Aquí está, aquí se le han cortado ramas y esto vuelve y regenera. Por decir algo, aquí estaba el copo y esta era una rama. Se murió el copo, entonces una rama. Aquí se murió esta. Estas dos se murieron. Esta termina cambiando el ápice de esta. Y a la larga, mire que está más bonito este, con más movimiento, que este que era el original. Entonces este se puede cortar y este se levanta y termina reemplazando el de acá. Y estas, si uno se pone a alambrar, pues un bosque se alambra como aquí. Al yo levantar este, entonces aquí quedó mucho espacio. Entonces alambra uno esta ramita para allá, esta otra para allá y rellena los espacios que quedaron. Yo soy tecnólogo agropecuario, llegué a esta finca hace 33 años y fue a montar una marranera, un establo, una lechería y con un muchacho que nos ayudaba con las construcciones iniciamos el vivero. De ahí yo me fui encarretando con el vivero. Inicialmente solo sembrábamos cactus y maticas de jardín y un día empecé sembrando maticas para bonsái y me fue gustando y me pareció bonito, entonces me dediqué a estudiar de bonsái. Hace años era muy difícil porque no teníamos internet, la literatura de esto no se conseguía, entonces era solo uno como ensayando, matando arbolitos. Aquí se construyó la curama, que no es más que una laja de piedra en la que vamos a hacer un bosque con bonsái. Yo la hago muy fácil en la tierra, emparejo la tierra y marco cómo la quiero hacer. El terreno está listo, marcamos. Mientras atrás se observa cómo se prepara la mezcla con la que se va a elaborar la curama, se va marcando el terreno con la forma y tamaño del que se quiera hacer. Luego se le saca la arena, dejando una especie de pozo que sería el molde realizado en terreno firme, teniendo en cuenta que hay diferentes formas de hacerlo. Lo único es dejar volar su creatividad. Lo más importante es que tenga buen hierro para que no se nos vaya después a partir, entonces se hace la parrilla de varilla. Dígame, uno ya con el bosque hecho completico y que se parta, ya es difícil volverlo a integrar, o si lo querés transportar o mover, ya, no, lo importante es que tenga buena varilla para que nunca se te vaya a partir. Ya terminado el embarillado, se va hacia la mezcla. Se le hacen los desagües y se pule aplanando la superficie. Posteriormente, con la misma mezcla se le hizo un borde que nos ayudará a retener un poco más el agua. Yo inicialmente no les ponía borde, pueden quedar más bonitas visualmente, pero no alcanza a acumular suficiente agua, sobre todo cuando hay épocas de verano, por mucho que uno riegue, como queda tan planita, entonces el agua se escurre muy fácil y se evapora. Entonces últimamente les estoy haciendo un bordito que se los hago en la misma matera para que puedan tener un poquito más de tierra. Una semana después, ya tenemos la curama seca para retirarla del molde y transportarla al sitio donde se va a realizar la obra de arte, el bosque con bonsái. Normalmente nunca hay que pulirle nada, o si acaso quitarle algo de mezclita que se nos fue a los bordes y ya queda lista para trabajar. Cuando vamos a hacer el bosque es bueno que siempre nos sobren árboles, porque empezamos a trabajarlo y que allí hay un huequito, que allí hay un espacio. Destapándole un poquito de raíces, ya estas barbitas que están muy por encima ya se le quitan. Vea, por ejemplo, quitamos esta raíz y esto termina siendo parte del tronco.
individualmente los limpiamos uno por uno. Ellos cuando lo recolectas de la tierra tienen mucho musgo, mucho líquen, demasiadas ramas, entonces le quitas algo de ramas, le quitas los musgos, los líquenes, le destapas la primera tierra hasta que encontré las primeras raíces. Un árbol viejo se le ven raíces expuestas. Aquí se le va despejando alguito y se le va quitando estas que nacieron muy adentro. El bonsái es de poco follaje, o sea, no que sea, sino que vos te puedas imaginar que puedan volar los pajaritos por dentro, no que sea tupido. La diferencia es que nosotros vivimos en el trópico, los árboles del trópico son frondosos, entonces cuando uno a veces les quita demasiadas ramas, la gente, ¡ay, eso quedó como un chamizo! No, lo que pasa es que los bonsái no son de demasiado follaje. Mire, se van quitando las que van muy para adentro, las que están, mire que solitas, las que van muy para adentro se secan. Esta ramita se secó, lo que va muy para adentro se seca, entonces uno ¿qué hace? Se le adelanta a la naturaleza y antes de que ella se seque sola uno se la quita para que no chupe savia y con el tiempo termine secándose. En los bonsái, mientras vos más podés, mejores árboles tenés. Por donde vos podás, retoña doble. O sea, vos podás aquí se podó y retoñaron 2 ramitas. Ya aquí podamos, se van a retoñar 2 acá y 2 acá. Entonces esa es la forma de ir llenando los arbolitos. En una plantación en grupo o bosque se recomiendan árboles de la misma especie. Esto permite crear un rincón de la naturaleza en un marco real. En este caso los árboles que utilizaremos son los Buxus o Boj, originarios de Taiwán y China. Especie con un follaje muy denso, de hojas pequeñas, verde oscuro, de corteza grisácea y muy arrugada, lo cual hace que incluso ejemplares muy jóvenes parezcan árboles antiguos. Además, su madera es bastante flexible, lo que facilita darle cualquier forma al árbol. Ya terminada la curama, lista, los árboles también ya les pegamos una medio limpiadita, una organizadita, los podamos, entonces ya estamos listos para empezar con el bosque. Entonces vamos a arrancar con el bosque. Le echamos una arenita que nos sirva como drenaje, como también nos sirve para enraizar un poquito las raíces. Se les puede echar un poquitico de drenaje, en este caso no necesita mucho drenaje porque como ella es tan planita no va a acumular montones de agua. La arenita que se le echa en el asiento es que la arena ayuda mucho a enraizar y sobre todo que ya después cuando tengamos que podar raíces es muy fácil porque las raíces están metiditas en la arena, entonces nos queda más fácil para podarlas. Y le echamos un poquito de tierrita abonada. Se le echa una capita también poquita de tierrita bien abonada. La tierrita la debemos arreglar bien, con buen abonito, sea un poquito de gallinaza o estiércol de cerdo, humus de lombriz, que tenga arena, algo de tierra negra y un poquitico de cisco para que nos quede bien drenadita. Y empezamos a colocar los arbolitos. Entonces, algunos con un movimiento, que salga un poquitico hacia acá para que nos quede con buen movimiento hacia afuera. En la realización de un bosque lo fundamental es conseguir que los árboles que componen el grupo tengan un aspecto armónico. Lo más importante no es su ubicación individual, sino la relación con los demás ejemplares. Procuraremos cuando ya lo sembremos que cuando uno lo mire de frente
no tape un árbol a los otros de atrás. Entonces lo moveremos un poquito para que no nos tape. Recuerden que siempre debemos sembrar en números impares. Se habla que en los bonsai están los espíritus, entonces siempre debe haber un espíritu dominante. Entonces cuando quedan números pares, el único par que se trabaja en el bonsai es el 2, que significa papá e hijo o papá y mamá, pero de resto no se trabajan números pares. Creencias japonesas. En parte es por tradición que la cantidad de ejemplares que forma un bosque debe ser impar, pero además resulta más fácil conseguir un equilibrio asimétrico con una cantidad impar de bonsai. Para que un grupo de árboles pueda considerarse un bosque, debe reunir por lo menos 7 ejemplares. Buscamos aquí que en lo pequeño se resalte lo grande de la naturaleza. Entonces aquí estos arbolitos van a ir formando, buscamos por ejemplo que estos más inclinados queden más salidos. Enseguida le echamos agua para acabar de pisar bien la tierrita, pero primero se le mete bien por todos los espacios que tenga vacíos. Cuando vamos a hacer un bosque tenemos una gran ventaja. Cuando vas a hacer un árbol individual, el árbol tiene que ser perfecto, bonito, con buenas nubecitas, con buenas raíces. Cuando vas a hacer un bosque puedes meter árboles que no son lo más bonito, pero en el conjunto se te van a ver bien. Yo acostumbro buscar, cuando voy a hacer bosques, algunos arbolitos que sembramos en la tierra que tengan de a 2 o 3 retoñitos, entonces ya se te prestan para que te queden junticos sin que tengas que mochar muchas raíces para juntarlos, que a veces arriesga uno más el árbol. Bueno, en este bosque vamos a hacer 2 bosquecitos que cuando crezcan van a ser un solo conjunto y van a quedar separados por un riachuelito que va acá, y con esta curamita que ya habíamos hecho previamente vamos a hacer como la imitación de un laguito. Entonces vamos a meter la curamita acá. Bueno, y arrancaremos a acomodar los árboles de acá. Lo importante es que no te queden como simétricos como los orientales, nada de lo que ellos hacen es simétrico. Es más, cuando hacen un bosque queda como un laberinto. Cuando hacemos un bosque similamos que sea, que vos te podás imaginar vos andando por entre el bosque, que estés como en un cuento de hadas. Aquí cuando escogimos los arbolitos, escogimos algunos dobles, otros individuales, hay unos más juntos que otros, para que no nos quede nada simétrico. Todos los troncos deben ser visibles desde cualquier ángulo que se le mire y con diferentes distancias entre ellos. Un bosque debe evocar el combate continuo de los árboles silvestres en busca de los rayos del sol. En un bosque el crecimiento de todos y cada uno de sus ejemplares está en función de la cantidad de luz que recibe. Esto pretendemos representar en estas obras de arte. Yo llevo ya más de 30 años trabajando los bonsai. Inicialmente era hobby y terminó convirtiéndose, gracias a mi Dios, en negocio. Entonces, fuera de que es mi negocio, es mi pasión.
O sea, a mí me encantan los bonsái. Aquí los trabajamos desde cero, desde que empezamos con la estaquita. No es como dicen que semillas de bonsái, no, semillas de bonsái no existen. Semillas de bonsái es cualquier matica que vos puedas ir trabajando para bonsái. Pero no es que haya que semilla y que entonces ya lo sembraron y va a nacer el arbolito enanito. No, ellos crecen si uno no los poda. Por eso toca estarlos podando, estarlos trabajando. Este arbolito que tiene buen movimiento, entonces nos sirve para una de las esquinitas acá. Este otro nos sirve para llenar algún huequito. Entonces escogen árboles muy similares unos entre otros y que tengan buen movimiento, buenas curvas para que el bosque te quede el conjunto bonito. Uno, ¿qué hace con los bosques? Imitar lo que ha hecho la naturaleza. Es como que vos mires un bosque y de una te viajes en el tiempo a donde estuviste alguna vez caminando por un bosque, con laguito, con... ¿Se permiten bosques con paisaje o se permiten bosques solo de árboles? Yo creo que ahí sí. Espérate, yo miro que no me queden así muy filaditos. Que este no tape, que este tampoco. Sí. 18, vamos a meterle otro para que nos queden 19 ahí. Y la de acá yo creo que quedaron 2, 4. Los paisajes, se habla de que son en China, fue donde empezaron a hacerlo y de ahí pasaron a Japón y ya después al resto del mundo, pero primero fueron en China y se habla de que 200 años antes de Cristo ya los chinos hacían paisajes, que ellos lo llaman penyin. Entre el año 1200 y el año 1600, en la dinastía Ming, los paisajes eran solo de la gente pudiente. Ya posteriormente, entre el año 1640 hacia 1911, en la dinastía Qing, se hacían concursos y daban premios a los mejores paisajes. Como por ejemplo este arbolito se sembró más acostado, entonces aquí le vamos a podar para que quede un poquitico en pirámide. Entonces aquí que suba una migajita. Como a algunos se les cambió la posición en la que estaba, entonces no se habían podado por eso. Ya los otros simplemente una despuntadita, entonces estamos podando más drásticamente las de las esquinas que las del centro, porque como aquí nos quedó un poquito plano, entonces necesitamos que suban un poquito. Normalmente los bonsái siempre forman una ligera pirámide. Se hablan de que son Dios la parte de arriba, el hombre la parte intermedia y la tierra la parte de abajo. Entonces, si ustedes miran bien, todo bonsái debe ir mirando ligeramente hacia arriba.
Entonces uno qué hace, aquí le bajamos un poquito y le hacemos para que, como lo hicimos, tiene 2 pirámides, una acá y la otra va a quedar acá. El bonsái es el arte de la paciencia. Los orientales tienen la paciencia para esperar que si aquí falta una rama, entonces empiece la ramita a crecer y vaya esperando que crezca y forma. Nosotros somos occidentales y nosotros queremos que todo sea ya y no tenemos paciencia para esperar. Aquí una persona se lleva un arbolito y quisiera que a los 2 años o al año siguiente ya tenga un árbol que pueda sacarlo en una revista. Los orientales empiezan un árbol y pretenden que de pronto los nietos lo alcancen a haber terminado, ni siquiera ellos muchas veces. Nosotros no, nosotros queremos que todo sea ya, ya. Entonces ya para darle un poco de profundidad, vamos a sembrar algunas maticas acompañantes. Acá tenemos una especie de celaginela, acá tenemos otra celaginela, acá tenemos unas palmitas y aquí tenemos un bambú enano. Entonces vamos a acomodarlos por aquí en el bosque. La realización de un bosque de bonsái nos permite crear una sensación de inmensidad en el reducido espacio de una maceta. Un bosque bien logrado debe resultar tan real como para que el observador reciba un impacto capaz de despertar todos sus sentidos, para que su espíritu se interne en los senderos y escuche el crujir de las hojas secas bajo sus pies, el trinar de los pájaros, el murmullo del viento. Para mí el bonsái termina siendo no solo la matica de jardín que cualquiera puede tener. No, vos te terminás apegando a los bonsái, terminan siendo como una mascota. La gente que tiene una mascota, un perrito, un animalito, lo cuida, le da mimos, eso es el bonsái. Es una obra de arte viviente, con la diferencia de que un pintor termina su obra y firma y ya quedó terminada. Nosotros nunca terminamos la obra porque cuando vos tenés el bosque listo o el arbolito individual listo, se te murió la rama de abajo, entonces ya te toca cambiar totalmente la forma del árbol, ya te toca volver a empezar de cero. La satisfacción que se experimenta cuando se contempla un bosque bien logrado es la misma que cuando se da la última pincelada en el lienzo donde se plasmó un paisaje. La ventaja es que un bosque de bonsái es una obra de arte dinámica, en continua evolución, que cambia no solo en relación con las metamorfosis estacionales, también lo hace en función de las diferentes horas del día. Puede cubrirse por el rocío matinal, bañarse bajo los rayos del sol o la luz de la luna.